Buenos días, chicos. Bueno, vamos a empezar. Primero, bueno, veo que creo que hay gente que se ha sumado en estos días. Sí, veo más alumnos conectados. Entonces, para estas personas, pues, darles la bienvenida. La semana anterior ya habíamos conversado de algunos temas generales dentro de la materia, pero bueno, para resumirlo un poquito, el tema del sílabo está cargado dentro del EVA. Sí, ahí más o menos tenemos un desglose de lo que se va a desarrollar dentro de este ciclo. Como comenzamos un poquito tarde con respecto a los otros cursos, pues trataremos de abordar todos los temas porque sí puede llegar a ser un poquito extenso toda la materia para este primer ciclo. Sí, entonces, bueno, trataremos en algunos temas que no son muy complejos, de no demorarnos tanto. Y en otros temas que podrían ser incluso más relevantes para el futuro, pues nos detendremos un poco más. Em, bueno, les había comentado también que el tema de clases, pues yo les diré comentando qué días nos vamos conectando. Sí, otros días en los cuales les dejaré ejercicios, pues lo tendrán que desarrollar dentro de las 2 horas de clase. Sí, enviármelos al final de esas 2 horas o en otras ocasiones, pues tal vez les dejaré tarea para toda la semana y me lo enviarán al final de la semana. Sí, las tareas, recuerden que podemos descargarnos de alguna aplicación para escanear los documentos y la hoja donde desarrollan los ejercicios y ese archivo pues me lo pueden o me lo deben subir al link que va a estar siempre habilitado en el EVA dentro de la tarea. ¿Sí? Em, bueno, eso como indicaciones generales. Mm, bueno, si se me escapa por ahí algo, tienen alguna duda, igual me lo pueden preguntar. Estoy también dentro del grupo de WhatsApp que habían creado para la materia, entonces cualquier duda igual pueden ponerlo ahí en el grupo también para que el resto de los compañeros puedan ver y tal vez otra persona tenga la misma duda y lo eh, pueda tener una respuesta por ese medio. Si tienen algún tema particular, igual eh, me lo pueden escribir al correo o al WhatsApp de manera interna, no hay ningún problema. Con respecto a la primera tarea, vamos a poner algunos temas en concreto. Cuando se les da una tarea y se les pide que desarrollen dentro de las 2 horas de clase, yo les había dado un límite de 10 minutos pasado las 10. Sí, obviamente estos 10 minutos también les sirve a ustedes para poder escanear, para poder cargar el archivo. Ya sé que siempre hay problemas de internet, que es un poco pesado, pero bueno, ya lo tienen de experiencia, de desarrollar la tarea pronto, ¿sí? Mediría un poco el tiempo cuando es el tema de cargar el archivo y todo esto y enviarlo a tiempo, ¿sí? La primera tarea no la voy a contar dentro de los puntajes porque, bueno, primero la mitad del curso me lo envió pasado el tiempo que yo había establecido y obviamente eso ya son penalizaciones para las siguientes tareas, incluso gente que me lo había enviado 1 hora, 2 horas después. Realmente si se pone un tiempo es porque se debe cumplir ese tiempo. Sí. Dos, yo había pedido también que solo si el archivo es muy pesado me lo envíen al correo, pero igual me llegaron muchos trabajos que no superaban los 2 megas y que estaban en el correo. No sé si me lo habrán también cargado en la plataforma, no revisé la verdad, pero como les había dicho, solamente si el archivo es muy pesado, es decir, pasado los 2 megas y no lo pueden cargar, me lo deben enviar al correo. Si caso contrario, deben subirlo a la plataforma. Voy a ver después cómo nos va con la siguiente tarea.
porque realmente tuve más de 15 correos y a mí ya se me complica eso, estar buscando 15 trabajos por el un lado y luego 15 trabajos por el otro lado, especialmente del correo que tengo que ir viendo uno por uno, ya se me complica, ¿sí? Entonces, eh, para tenerlo en cuenta, eh, como ya con mi experiencia, pues deben calcular bien los tiempos, eh, si ven cuánto se demora el escanear, el cargar el archivo. Yo sé que a veces puede tomar un poquito más de tiempo por el internet, por eso se les da unos 10 minutos eh, después de esas 2 horas para que ustedes más o menos tengan calculado esos tiempos, ¿sí? Bueno, había una compañera también que había tomado de otros libros, porque obviamente hay varias versiones de estos libros. Si es que no se han descargado, están esos libros en el link de los recursos de la materia, o creo que también le habían pasado a WhatsApp. Entonces, manejar siempre las mismas versiones, porque en algunos casos los ejercicios sí pueden variar. No siempre, pero sí pueden variar de versión a versión el número de los ejercicios, etcétera. Sí, entonces considerar esa parte. Para esta semana vamos a trabajar en el capítulo 2 del libro de Anderson, que igual son temas bastante sencillos, simplemente elaboración de gráficas, de distribuciones de frecuencias para cualitativos, para cuantitativos. Eso lo veremos hoy. Y el día de mañana, vamos a trabajar hoy y mañana, veremos un poco algunos otros gráficos como el diagrama de tallo y hoja, eh, tabulaciones cruzadas, y por ahí revisaré en el otro libro si también hay algún tema que podamos abordar, ¿sí? Entonces trabajaremos hoy y mañana de manera síncrona, ¿sí? Es decir, nos conectaremos, y el día miércoles pues realizarán alguna tarea en esas 2 horas y probablemente les deje otra tarea para que lo realicen hasta el fin de semana, ¿sí? Eso, chicos, tal vez tienen alguna duda, tal vez alguna persona nueva de esta semana, si tiene alguna duda, algún comentario, o cualquier otro estudiante. No, bueno, vamos entonces. Bueno, a ver, primero quiero ver un poquito la tarea que les había dejado. Solo déjeme buscar qué ejercicios eran. Ok. A ver, bueno, teníamos el uno que era el 10, ¿verdad? Nos pedía proporcionar si eh, los datos que surgen de las preguntas que estaban establecidas podrían ser datos categóricos o cuantitativos, y también indicar la escala de medición apropiada para cada uno de estos datos. Entonces habíamos visto que un dato categórico pues va a ser un dato en el cual viene identificado por etiquetas, ¿sí? O por categorías.
es decir, una característica específica y no numérica de algún elemento, y datos cuantitativos, pues que podría tomar valores numéricos y en general cualquier valor numérico, ¿sí? Puede ser negativo, positivo, con decimales, etcétera, ¿sí? Siempre un número real. Y luego teníamos las escalas de medición, sí, que teníamos de razón, ordinal, nominal, etcétera. Entonces, vamos a ver, Anthony Emanuel. Si yo pregunto, si yo pregunto qué edad tiene, sí, qué tipo de dato es y a qué escala de medición correspondería. Ordinal, cuantitativo, Cuantitativo, sí, está bien. Eh, ordinal, ordinal, bueno, podría ser, pero realmente yo la consideraría como ya una escala de razón y un valor cuantitativo eh, continuo, ¿sí? Si bien obviamente la edad puede ser 20 años, 22 años, generalmente se toma de ese modo, eh, puede también tener decimales y yo la trataría como un valor cuantitativo continuo, sí que puede tener cualquier valor y también como una escala de razón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, arrancamos desde el cero eh, y las características nos decía que eh, el cero va a ser como el punto en el cual no vamos a tener o vamos a tener la ausencia de esta característica. Es decir, si yo tengo edad cero, si alguien tiene edad cero, es una persona que no existe, porque incluso un bebé recién nacido, pues ya estará contabilizado como, no sé, un día, etcétera. Entonces, se puede poner, por ejemplo, en valores de días, sí, obviamente no es muy común, pero bueno, por ejemplo, para bebés, sí, sí, obviamente depende de lo que estamos midiendo. Por ejemplo, si se quiere hacer un estudio de neonatos en algún hospital, obviamente la medida va a ser por días, sí, porque la mayoría o bueno, todos los bebés no se va a poder contabilizar por años porque apenas son los días los que pasan dentro de de esa área del hospital. Puede ser por meses, por ejemplo, cuando vendemos ropa, ¿sí? Para bebés, generalmente eso viene dado por meses, o puede ser ya cuando es a la población en general, viene dado por años, ¿sí? Depende de de la exactitud que uno busque. La edad puede ser 20, 21, 22, pero por ejemplo, si uno calcula un promedio, puede tener la edad 22.3, 24.5, ¿sí? Entonces puede tomar cualquier valor. Incluso si nosotros nos podemos a calcular en años, pero obviamente contabilizando los días en el cual actualmente cuenta esa persona, yo qué sé, 20 años y 114 días. Sí, para ser más exactos, obviamente ese 114 se va a convertir un valor decimal dentro de la edad. Entonces podría eh, tener cualquier valor dentro de su escala. Y bueno, y por el otro lado, por ejemplo, qué tipo de vehículo está considerando para su compra siguiente. ¿Qué me podría decir Carmen? ¿Está por ahí? Carmen Ordóñez.
No, bueno, Elías, Gustavo, Es una variable cualitativa, profe, ya una nominal, variable cualitativa y qué tipo de nominal. escala de razón nominal. Sí, ¿por qué? Porque, bueno, cualitativa porque obviamente cada tipo de vehículo va a ser una etiqueta, ¿sí? Que identifique en esa variable a dicha observación y nominal porque el orden realmente de estas características no va a importar, ¿sí? Es decir, cualquier etiqueta eh, que sea seleccionada o cualquier categoría que sea de mi preferencia, eh, no va a tener un orden específico, es decir, ninguna de estas tiene un peso mayor sobre otra etiqueta. ¿Sí? Entonces, cuando es ordinal, podremos tener, recuerden esta diferenciación en el orden, ¿sí? Porque lo que decíamos, por ejemplo, si calificamos un servicio de excelente, está por encima de un servicio de, no sé, normal o malo, ¿sí? Y se lo puede tratar de una manera diferente. En este caso, las etiquetas eh, no tienen ningún orden específico, no van a tener ninguna diferenciación en el sentido de peso, de importancia, por lo tanto, están basadas en una escala nominal. Bueno, y en sí la mayoría de preguntas era con respecto a esas características. Em, tal vez se me quedó, tengo un par de preguntas en el chat. Ah, bueno, Carmen me dice que está sin micrófono. Bueno, Carmen, no hay problema. Em, bueno, para complementar solo un poquito algo del tema anterior que tal vez no lo grafiqué, una estructura de un conjunto de datos, ¿sí? Para que, bueno, esto más eh, ya en temas un poquito más avanzados, pues se trabajará ya con este tema de estructuras. Eh, Sin embargo, es siempre bueno irlo sabiendo porque, bueno, en algún ejercicio puede aparecer algún concepto, puede aparecer alguna estructura similar y lo importante es tener claro cómo se organizan los datos. Entonces, generalmente vamos a tener un conjunto de datos, ¿sí? Un conjunto de datos donde lo que nosotros llamamos variables, ¿sí? Va a estar en la parte de acá arriba y en la parte izquierda podemos obtener o podemos representar nuestras observaciones, se puede llamar observaciones, se puede llamar elementos, individuos, sí, cuando estamos hablando más de personas, pero bueno, puede adquirir estos tres nombres, sí, mis observaciones, mis elementos, mis individuos de la muestra, y van a estar graficados o representados en las filas. Entonces, una variable, como vimos, puede ser la edad, sí, puede ser lugar de nacimiento, vamos a poner origen, puede ser si es hombre o mujer, sí, género. Entonces, todas estas van a ser nuestras variables y van a estar representadas en mis columnas. Las observaciones, en este caso estamos hablando de edad, de género, pueden ser los individuos, puede ser aquí el individuo uno que se va a llamar Juan, el individuo 2 María, el individuo 3 José, etcétera, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a organizar nuestros datos.
Esta primera columna puede también llamarse como la columna identificadora, ¿sí? O ID generalmente se pone como el nombre de esta columna identificadora. Y bueno, para ser una columna identificadora tiene que ser un valor en el cual sea único para esa observación o para ese elemento. ¿Sí? Si yo pongo el número de cédula de estas personas, va a ser un identificativo único. Puede ser también los dos nombres y los dos apellidos, pero ustedes saben que por cosas de la vida, pues una persona puede tener, eh, o dos personas pueden repetir sus dos nombres y sus dos apellidos. Entonces, generalmente tiene que ser un identificador único. Pero bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de un curso, eh, las probabilidades son muy pocas de que alguien tenga los dos nombres y los dos apellidos repetidos, entonces puede servir como una variable identificadora, ¿sí? Y bueno, luego vamos a tener entonces nuestros datos para cada una de las personas. Sí, vamos a suponer que, bueno, todos son de Loja. Y acá, esto es masculino, femenino, masculino. Sí. Entonces, eh, vamos a tener de esta manera nuestra estructura de datos, ¿sí? Nuestras variables en las columnas y nuestras observaciones o elementos eh, en las filas, ¿sí? Y un valor de estos, un valor exacto, puede tomar el nombre de una instancia o un valor, ¿sí? Igual puede ser el nombre de instancia, ¿sí? Un dato específico, por ejemplo, de María, la edad va a ser 21 años, ¿sí? De esta manera entonces estructuramos nuestros datos. Esta estructura, como les digo, vamos a ver o la van a manejar ya mucho más cuando ya vean más que todo modelos estadísticos, modelos econométricos, y porque obviamente vamos a tener nuestras variables, nuestras observaciones que pueden ser los países, las ciudades o los individuos y variables como por ejemplo el PIB, la renta, el desempleo, etcétera, ¿sí? Pero es importante diferenciar bien estos temas. Listo, entonces pasando ya al capítulo 2. Nos dice estadísticas descriptivas, presentaciones tabulares y gráficas. Entonces hoy lo que vamos a ver es, Economista, sí, disculpa una pregunta. claro que sí. Lo que estuvimos viendo ahorita es los ejemplos como que, así como los que estuvieron en los ejercicios, para que saquemos los porcentajes y todo eso, ¿verdad? Eh, ¿Qué ejercicio específicamente? Era el del libro del INT, el ejercicio 5 por ejemplo, decía calcule la inversión promedio. Ah, ok. Sí, Vamos a otra decía ver. calcule el porcentaje. Así más o menos, ¿no es cierto? De un gráfico, va, de unos datos así, podemos sacar el porcentaje y todo eso, ¿verdad? Sí, a ver, el concepto de media o de promedio que viene a ser lo mismo. Bueno, creo que todos hemos, así no tengamos nuestra parte teórica, pero todos sabemos que un promedio es básicamente la suma de todos los valores y dividido para el número de valores o el número de observaciones que tenemos dentro de esa variable. Entonces, de esa manera podemos calcular un promedio, que es lo mismo que la media de un conjunto de datos, y el porcentaje es igual, yo me imagino que en matemáticas ustedes han visto, por ejemplo, si yo tengo, vamos a ver, 100 observaciones, ¿no es cierto? Y tengo 30 mujeres, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres de este conjunto? Es simplemente dividimos, si un porcentaje se puede obtener dividiendo el número de elementos que cumplen con esta característica, es decir, en este caso, 30 mujeres sobre el total de mi
tamaño de muestra o de mi grupo que estoy estudiando. Y obviamente aquí vamos a tener el valor porcentual del cual representa estos elementos que cumplen con esta característica, ¿sí? Este 0,30 es un valor relativo, ¿sí? Cuando estamos hablando entre 0 y 1 son valores relativos. Si yo le quiero convertir en un valor porcentual, simplemente lo multiplico por 100 y vamos a obtener el 30%. Si este por ciento significa que está multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces puede ser 0,30, que es una manera de expresarlo, que también está correcta, o el 30%, que significa que yo lo he multiplicado por 100 y lo tengo en valores porcentuales. Pero justamente ahora vamos a verlo dentro de las tablas de frecuencias. Vamos a tener el valor absoluto, el valor relativo y el valor porcentual. Luego ya avanzaremos con el cálculo de la media, que es igual que el promedio. Sí, es el mismo concepto. Puede ser promedio, puede ser media. Generalmente en términos estadísticos lo vamos a llamar como media, ¿sí? Más que como promedio. Pero en el procedimiento del cálculo es exactamente lo mismo. Ah, Ok, muchas gracias, maestro. listo. Entonces, bueno, les decía que para el día de hoy vamos a ver para datos cualitativos, ¿sí? Y para datos cuantitativos y ver más o menos las diferencias en cómo vamos a armar estas tablitas de frecuencias. Ok, entonces, antes que nada, bueno, vamos a ver desde la parte conceptual qué es una distribución de frecuencia. Si una distribución de frecuencia nos dice que es un resumen tabular de datos que muestran el número de frecuencias de elementos en cada una de las diferentes clases que no se superponen. Entonces, bueno, antes que nada, definir que esto es para variables cualitativas. Variables cualitativos, distribución de frecuencia. Entonces es un resumen tabular. Tabular es una tabla, ¿sí? Es un resumen en una tabla de datos que muestra el número de frecuencia. El número de frecuencia entonces viene definido por las veces que se repite un elemento dentro de un conjunto de datos. ¿Sí? Entonces simplemente ir contando cuántas veces se repite un elemento dentro de un conjunto de datos y ese número representa la frecuencia de ese dato, ¿sí? Obviamente tenemos que ir contando por cada elemento único, ¿sí? Entonces por cada categoría única, pues vamos a obtener un valor de frecuencia. Entonces, como ejemplo vamos a tener voy a voy a copiar la tablita que está aquí en el libro para pegarla acá. Profe, disculpe una pregunta. ¿Estamos en el libro de Anderson o en el de Lin? En el libro de Anderson en este momento. Aunque bueno, los temas son prácticamente iguales. Como les había dicho, vamos a ir combinando con ejercicios de ambos libros. Pero bueno, en este momento voy a tomar un ejemplo de Anderson, ¿sí? Para irlo siguiendo. Ok, déjame ver si se puede pegar directamente. Sí, ok.
Si están viendo entonces la tablita de estos datos de bebidas refrescantes, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, vamos a asumir que esto es una variable categórica, ¿no es cierto? Son 50, son en total 50 observaciones. Sí, vamos a suponer que esto fue una encuesta a 50 personas y que le preguntaron, bueno, ¿cuál es su refresco favorito? Sí, su cola favorita. Entonces, bueno, obviamente estas son marcas de Estados Unidos. Entonces, bueno, el primero una Coca-Cola clásica, el segundo una Coca-Cola de dieta, el tercero una Pepsi, el cuarto otra Coca-Cola de dieta, etc. Entonces, cada uno dio cuál es su gaseosa favorita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ahora representar? Queremos resumir todos estos datos en una tabla, ¿sí? Y ese resumen se denomina nuestra distribución de frecuencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son las categorías que se establecieron dentro de esta encuesta. Sí, entonces podemos observar que tenemos la Coca-Cola clásica, podemos ver que tenemos la Coca-Cola de dieta, podemos ver esta marca que es Dr. Pepper, sí, que es igual una marca de refrescos. Tenemos Pepsi, ¿sí? Y tenemos Sprite. ¿Ok? Entonces hemos identificado las marcas que en este caso tenemos de refrescos. Ahora, nuestra distribución de frecuencias va a ser el número de veces que se repite cada uno de estos elementos dentro de estas 50 observaciones. Entonces, si vamos contando, vemos que 19 de las 50 personas les gusta la Coca-Cola clásica, 8 de las 50 personas les gusta la Coca-Cola de dieta, 5 les gusta la cola Dr. Pepper, 13 personas les gusta la cola Pepsi, aquí lo he escrito mal, Pepsi, y 5 personas les gusta la Coca-Cola, perdón, la cola Sprite. Entonces, hemos contado cada una de las veces que se repite cada una de las categorías y hemos determinado su valor al lado derecho de cada uno de estos. Entonces, cada uno de estos numeritos recibe el valor de frecuencia, ¿sí? Entonces, la frecuencia para la Coca-Cola clásica es de 19, la frecuencia para la cola de dieta es 8, la frecuencia para Dr. Pepper es 5, la frecuencia para Pepsi es 13 y la frecuencia para Sprite es 5. Tenemos que sumar todos estos valores y nos tiene que dar, obviamente, los 50 que corresponden. Sí, total nos tiene que dar 50, que corresponde al total de observaciones. Si por ahí sumamos y nos sale 49, es que nos olvidamos de contar alguno de estos valores de las categorías. Listo. Entonces, esto va a ser mi tablita o mi distribución de frecuencias, ¿sí? Aquí vamos, le podemos poner una rayita que simula el igual, ¿sí? Como pueden ver, bastante sencillo, solo es cuestión de ir contando los valores de, eh, de las categorías y cuántas veces se van repitiendo. A esto, sí, nosotros lo podemos denominar como el valor absoluto, es el valor absoluto de la frecuencia. Ahora vamos a tener también un valor relativo y un valor porcentual. Voy a ponerlo por acá. Entonces este es valor absoluto
vamos a tener un valor relativo y vamos a tener un valor porcentual, ¿sí? O bueno, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. ¿Cómo calculamos nuestra frecuencia relativa? Sí, y es más o menos lo que ustedes me preguntaban antes, el valor de porcentaje. Sí, entonces el valor relativo es el valor eh, de la frecuencia absoluta dividida para el total de esa categoría. Entonces, vamos a tener 19 sobre los 50 y esto va a ser igual a 0.38. ¿Sí? Igual vamos a hacerlo para cada una de las categorías. Esto 8 sobre 50 va a ser igual a 0.16. Acá vamos a tener 5 sobre 50, 0.10. 13 sobre 50, 0.26. Y 5 sobre 50, 0.10. Sí, entonces la división de este valor de frecuencia absoluto dividido para el total de observaciones nos va a dar el valor relativo de cada uno de las categorías, ¿sí? La suma de todos estos valores relativos tiene que ser siempre igual a 1. Cuando ustedes realizan los ejercicios, a veces por tema de decimales, nos puede salir 0.98, 0.99 o a veces se pasa a 1.01. No importa, sí, generalmente por decimales porque a veces, obviamente, si ya tienen 10 decimales o incluso infinitos, al redondear, pues obviamente se va a perder eh, un, un fragmento de estos decimales y al final no va a coincidir exactamente 1. Pero al sumar, pues la idea es que esté lo más cercano a 1, 0.99, 0.98, por ahí tal vez 1.01, pero en teoría los valores exactos y la suma de estos valores exactos van a ser igual a 1, ¿sí? Y Bromista, ¿sí? disculpe, por ejemplo, al realizar la división 19 para 50, me sale 0.38 y más decimales. ¿Es necesario redondear al segundo decimal o le hacemos por truncamiento nomás? A ver, generalmente en los procesos estadísticos, obviamente cuando estamos haciendo a mano, se puede tomar 3 decimales, ¿sí? Entonces, Ya. para tener un poquito más de precisión, lo podemos redondear al tercer decimal, ¿sí? Y lo trabajamos con eso, para tener un poquito más de precisión, porque al segundo decimal se pierde un poco más, es decir, ahí sí vamos a tener 0.98, 0.97, porque al redondear se va a perder. Ya cuando redondeamos a un tercer decimal, vamos a tener un poquito más de precisión. Entonces lo podemos trabajar de esa manera, ¿sí? Ya, muchas gracias. Listo. Y finalmente, pues la frecuencia porcentual, como les había dicho, es la multiplicación de la relativa por 100, ¿sí? Entonces, si vamos multiplicando, vamos a tener el 38% para el primer caso, el 16% para el segundo caso, el 10% para el tercer caso, 26% y el 10%. ¿Sí? Entonces, simplemente multiplicamos por 100 nuestro valor relativo y obtenemos el valor porcentual y generalmente lo podemos identificar con un valor de porcentaje en la parte derecha del número. Y la suma total, sí, nos tiene que dar el 100%. Entonces, cuando ustedes escuchan el 38% de la gente toma Coca-Cola clásica,
el 10% de la gente toma Sprite. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros obtenemos este valor. Luego ya vamos a ver que podemos generar bajo ciertos niveles de confianza, ¿sí? Estos valores, cómo se aproximan a la realidad, ¿sí? Porque no es lo mismo tomar una muestra y yo asumir que toda la gente o toda la población, el 38% toma Coca-Cola clásica. Se lo puede hacer, pero obviamente se necesita validar ya con un cálculo estadístico, que es bastante sencillo, pero ya vamos a tener un nivel de confianza y un intervalo que nos va a determinar ya como tema poblacional. Por ahora, no nos preocupamos de eso y simplemente decimos que el 38% de las personas encuestadas toman Coca-Cola clásica, el 16% toman Coca-Cola de dieta y así sucesivamente con cada una de las categorías. Listo, entonces esta es la tablita de distribuciones de frecuencia para valores cualitativos. Como pueden ver, bastante sencillo. Ahora, ¿cómo vamos a graficar esta tablita? Lo que vamos a utilizar es, bueno, lo que se conoce como el gráfico de barras, que es algo igual que yo me imagino que ustedes lo habrán utilizado por cualquier razón. Y este gráfico de barras nos va a permitir de una manera visual representar estos datos. Entonces, para gráfica de barras, lo que vamos a hacer es tomar los valores absolutos, ¿sí? Es decir, las frecuencias absolutas de cada una de las categorías. Como no es un orden ordinal, ¿sí? Es decir, no nos interesa cuál va primero, cuál va segunda, ¿sí? El orden que nosotros pongamos las categorías, incluso dentro de la tablita, es indiferente. Si ustedes quieren poner Pepsi primero, lo ponen Pepsi primero. Si quieren poner Sprite primero, lo pueden poner. Sí, porque el orden realmente no importa en este caso. Entonces, gráfico de barras, vamos a tener un eje Y y un eje X, ¿sí? En el eje X vamos a poner nuestras etiquetas, ¿sí? Como les digo, en cualquier orden, no importa. Bueno, lo que sí es, si en mi tabla he puesto primero Sprite, lo más lógico es que en mi gráfico de barras ponga primero Sprite, ¿sí? Como para tener una coherencia entre tabla y gráfico. Sí, en este caso voy a ponerle Coca-Cola, dieta, este es el Dr. Pepper, Pepsi y Sprite. Y en la parte de la derecha, perdón, la parte de la izquierda o en nuestro eje Y, vamos a determinar una escala en el cual nuestros valores puedan entrar, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo valores muy altos, pues obviamente voy a tener una escala más amplia, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ya tengo valores de 1000, de 2000, sí, obviamente no voy a ir de 10 en 10, sino ya puedo ir de 100 en 100 o de 500 en 500, ¿sí? Pues ya dependerá de los valores que nosotros tengamos que graficar. En este caso, vemos que el valor máximo es de, el valor máximo es de 19, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una escala hasta 20 sin ningún problema. Sí, para no demorarme mucho lo voy a ir haciendo de 5 en 5. Obviamente no va a ser perfecta mi escala, pero ustedes lo van a hacer mejor. Sí, entonces tengo 5, 10, 15 y 20. Entonces, dentro de esa escala,
yo ya voy a abarcar todos los valores de frecuencia de mis categorías. Entonces tenemos 19 personas para Coca-Cola normal y simplemente dibujo una barrita para esa categoría, ¿sí? Luego me dice 8 personas para dieta. Voy a ir haciendo con diferentes colores para resaltarlo. 8 personas para dieta, 5 para pepper, ¿sí? Entonces, a la altura de 5, pues va a ser el límite de mi barra. Bueno, ahí no tengo más colores, pero vamos a repetirlo. Pepsi me dice 13, más o menos por aquí. Y Sprite igual 5, por acá. Listo, entonces he graficado y he representado de forma visual mis distribuciones de frecuencia. Entonces, muy importante, gráfico de barras solo me sirve para valores cualitativos, ¿sí? Es decir, para categorías. Vamos a ver luego después del histograma que es para cuantitativos y tienen que tener mucho cuidado porque generalmente a veces utilizan uno de barras para valores cuantitativos, que es muy similar, pero obviamente va a tener su diferencia teórica. Está. ¿Sí? Ahí únicamente vamos a representar a los valores absolutos o si habría la posibilidad de representar los porcentajes. Habría la posibilidad, pero para el gráfico de barras no es recomendable. Si vamos a ver el otro, el gráfico de pastel, en el cual es recomendable utilizar los valores porcentuales. Y luego vamos a ver otro, que puede ser un valor de frecuencias acumuladas, ¿sí? Que también nos va a ayudar, que puede ser en valores absolutos y también en valores porcentuales. Pero gráfico de barras, en este caso vamos a utilizarlo solo con valores absolutos, ¿sí? Y el gráfico de pastel, que es el que vamos a ver a continuación, lo utilizamos para valores relativos o porcentuales. Le Final- preguntaba, le Sí, preguntaba porque un día vi una publicación acerca de las encuestas a los candidatos a la presidencia ujú. y entonces en ellos marcaba los porcentajes así en una gráfica de barras. Sí, se lo puede representar, pero en este caso, para el gráfico de barras lo vamos a mantener solo con valores absolutos y para el porcentual sí lo vamos a representar en el pastel. ¿Y por qué? Porque también nos da el pastel una visión un poquito más clara, sí, en las áreas que se determina para el porcentaje. En un gráfico de barras se lo puede hacer igual. Si vamos a tener valores porcentuales, obviamente aquí mi límite va a depender del valor porcentual más alto, por decir un 50%, un 40%, y también se lo puede generar como un gráfico de barras, porque va a tener un valor y esta barra se la puede poner eh, a la altura de ese porcentaje. Técnicamente no hay ningún problema, pero en este caso vamos a centrarnos en el gráfico de barras como valores absolutos y el gráfico de pastel lo vamos a utilizar para valores porcentuales. Sí, Ya, pero muchas gracias. se lo puede Disculpa. hacer, no hay tampoco ninguna restricción en ese sentido. Esto es, profe, porque la información que se acaba de poner es más que suficiente para poder interpretar. En cambio, en el pastel, en la gráfica de pastel, como no se puede poner los valores absolutos, así como estamos hablando de eje X y Y, estamos hablando de una superficie circular, obviamente es más fácil de forma visual absorber la información con los porcentajes. Sí. Probablemente el gráfico de pastel nos da una visión más clara, pero bueno, por ejemplo, vamos a suponer, para no irnos muy lejos, solo dos categorías, vamos a poner hombres y mujeres. Sí, hombres y mujeres. Y vamos a ver, por ejemplo,
A ver, bueno, no tengo la lista a la mano, pero vamos a suponer que en el curso hay, ¿cuántos estamos ahora? Estamos 31. 31 personas, bueno, 32 conmigo. Eh, bueno, vamos a suponer que hay, no sé, 18 mujeres, ¿sí? 18 para 31, ¿cuánto será el porcentaje? Déme calcularlo, por favor. A 0.58. 0.58. Sí, por lo tanto, la diferencia va a ser de hombres, es decir, 0.42, ¿verdad? Entonces tenemos 0.58, podemos hacer una escala, por ejemplo, de 10 en 10 o de 20 en 20. Sí, 20, 40, 60, ¿sí? Y 0.48, perdón, 0.58 para mujeres puede estar por aquí y 0.42 para hombres más o menos por aquí, ¿sí? Entonces se lo puede representar, pero, eh, a ver, yo creo que si no tenemos, por ejemplo, unas etiquetas bien claras, eh, tal vez la magnitud no se diferencia tanto en forma porcentual, ¿sí? Eh, técnicamente no hay ningún problema en representarlo, 0,58%, 0,42%, perdón, 0,58, 0,42, se lo puede representar, no hay ningún, digamos, impedimento técnico, eh, pero lo más recomendable es que estos porcentajes se los representen en un gráfico de pastel, porque vamos a tener una visión un poquito más clara de cuál es el área y cuál es la proporción de mujeres que tienen más y cuál es la proporción de hombres, ¿sí? Y cuando se tiene más etiquetas también se puede tener como una visión un poquito más clara. Se lo puede hacer, no hay ningún problema. Si alguien igual en algún punto tiene que hacer un cuadro de este estilo, lo puede hacer, como dicen en elecciones. Sí, yo también he visto que el porcentaje de tal candidato y se lo representa en un gráfico de barras. Entonces, tampoco hay mayor problema, pero en este caso yo creo que en los ejercicios de libro, cuando, por ejemplo, si les ponen representar estos valores porcentuales, lo que sugiere es utilizar un gráfico de pastel. ¿Sí? Si por ahí tal vez en el libro no les no les sugiere un gráfico en específico, sino por valores absolutos o por valores relativos. Los absolutos van a estar representados por el gráfico de barras y los relativos, el libro sugiere hacerlos por un gráfico de pastel. Pero bueno, ya en la práctica, como pueden ver, no podemos hacer uno de barras también para las frecuencias relativas. ¿Sí? Listo. Vamos a ver entonces el siguiente, que es el gráfico, como les digo, gráfico circular o gráfico de pastel. Sí, generalmente tiene esos dos nombres. Y no es más que la partición de las frecuencias relativas o porcentuales, sí, a la final viene a ser prácticamente lo mismo, de las categorías, en este caso, de las Coca-Colas, de las colas. Voy a hacer un circulito, bueno, espero. Ok. Sí, entonces, bueno, primero es una circunferencia, obviamente. Y bueno, aquí, si quisiéramos ser exactos, pues obviamente ya nos tocaría un poco medir con los grados eh, que representa cada uno eh, de las etiquetas. ¿Cómo vamos a medir estos grados? Es el valor porcentual, perdón, el valor relativo
por 360, ¿sí? Entonces, habíamos visto que la Coca-Cola tenía un 0.38 de frecuencia relativa. Si esto multiplicamos por 360, vamos a obtener 136.8 grados, ¿sí? Y esto representa la apertura de nuestra partición, ¿sí? Es decir, voy a dibujar, bueno, aquí una línea recta para que sea más fácil. Y 136 grados vamos a suponer que es más o menos esta apertura. Entonces los 136 grados vienen dadas en esta apertura de aquí, ¿sí? Entonces nosotros al multiplicar cada frecuencia relativa por 360 vamos a ir obteniendo este valor de apertura en grados. No es necesario pues hacerlo de forma exacta, ¿sí? Bueno, ustedes obviamente deben tener la regla esta que mide los grados y lo pueden hacer como un poquito más aproximado, pero bueno, si no está perfecto, tampoco hay mayor problema, ¿sí? Entonces toda esta área representa el 38% para la Coca-Cola clásica. Luego vamos a tener eh, el 26% para Pepsi. Una recomendación cuando se hace estos gráficos es que los valores porcentuales más altos van a ir en conjunto, van a ir seguidos y luego van a ir los valores menores, ¿sí? No es muy típico, por ejemplo, tener aquí un valor pequeño y luego otro valor más grande y luego otro valor pequeño por acá, ¿sí? Generalmente vamos a poner los valores más grandes seguidos, ¿sí? Seguidos entre sí. Y en cuanto se va reduciendo el porcentaje, eh, lo vamos agregando a estas fracciones más grandes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Coca-Cola es el más grande, Pepsi es el segundo más grande, Coca-Cola Dieta es el tercero y finalmente nos quedan los otros dos que representaban el 10% Dr. Pepper y Sprite. Sí, entonces, como les digo, de manera visual, generalmente el más grande, no hay tampoco un orden, sí, específico en qué punto arrancar, pero generalmente vamos a poner el más grande, a continuación el segundo más grande, el tercero más grande y así hasta llegar al más pequeño. Entonces, si es que han visto ya en gráficos reales, siempre los valores más pequeños están juntos entre sí. Sí, es muy... Puede suceder que alguien grafique así como un poquito acá un pequeño, acá otro pequeño, etcétera, pero en general la forma más lógica, ¿sí? Y visual es hacerlo en este sentido, ¿ok? Y de esta manera entonces nosotros representamos valores porcentuales o valores relativos. Entonces, aquí como les digo, ya tenemos una visión un poquito más eh, panorámica, se podría decir. Y entonces ya vemos que Coca-Cola es el que abarca el más porcentaje. Luego Pepsi sí abarca también como el segundo más grande de estas regiones. Y bueno, los siguientes ya se van reduciendo. Listo, entonces con esas dos formas nosotros vamos a representar los valores de frecuencias para los datos eh, cualitativos o categóricos. ¿Sí? Tal vez alguna duda está ahí, chicos. Listo. Vamos entonces ahora a ver cómo representar para datos cuantitativos.
Listo. Entonces, la lógica es bastante similar. La única diferencia es que nosotros a nuestros valores cuantitativos, dados que son numéricos y que pueden tomar cualquier valor, obviamente no vamos a tener una categoría por cada valor, porque sería algo inmanejable. Imagínense 100 valores, cada uno un valor diferente, no tiene sentido. Entonces, lo que vamos a hacer es agrupar por intervalos, ¿sí? Y todos los valores que estén dentro de los intervalos que nosotros hemos establecido, se los va contabilizando como una frecuencia para ese intervalo, ¿sí? Entonces, igual voy a copiar los valores que están para este ejemplo. Sí, entonces nos dice, bueno, duración de la auditoría de fin de año en días. Vamos a suponer que se ha auditado 20 empresas, si son 20 valores, y queremos determinar la duración de días en que estas auditorías se han demorado, ¿sí? Entonces, para la primera empresa se demoró 12 días, para la segunda 15 días, para la tercera 20 días, y así para las 20 empresas tuvieron una duración en días de estas auditorías. Ahora, queremos también resumir estos datos en frecuencias, ¿sí? Para datos numéricos puede existir algunas otras maneras de resumir los datos, ¿sí? Como por ejemplo la media, eh, rangos intercuartílicos, etcétera. Pero en este caso solo nos vamos a enfocar en resumirlos en una tabla de frecuencias. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos que nosotros debemos seguir para resumir estos datos? Primero, determinar el número de clases. Determinar el número de clases viene a ser cuántos intervalos yo quiero tener, ¿sí? Esto puede ser un valor arbitrario, ¿sí? Puedo tener 3 intervalos, 4 intervalos, 6 intervalos, 7 intervalos, los que yo como investigador o como persona que está haciendo el resumen de los datos lo pueda o lo necesite. No existe una regla, ¿sí? Generalmente yo creo que entre 4 a 8 intervalos es más que suficiente, ¿sí? Porque si tenemos demasiados intervalos, se pierde un poquito el, se pierde un poquito el sentido de resumir los datos, ¿sí? Sí, imagínense que tengo 20 intervalos, salvo que necesite para algún tema específico, ¿sí? Tal vez por un rango de edades específicos, pero se pierde ya un poco el sentido de resumen de los datos, ¿sí? Entonces, lo más típico es, yo creo que entre 4 y 6 intervalos es lo que más se maneja comúnmente, ¿sí? Entonces, bueno, determinar el número de clases, que va a ser el número de intervalos que yo deseo. 2, definir el ancho de clase, ¿sí? El ancho de clase es el valor que existe entre cada intervalo, ¿sí? Es decir, puede ser intervalos de 5, intervalos de 10, intervalos de 20, ¿sí? Obviamente va a depender de los datos con los que nosotros contemos, pero va a ser entonces la distancia entre cada uno de los intervalos. Obviamente esta distancia tiene que ser exactamente igual para todos los intervalos, es decir,
Yo no puedo tener un primer intervalo que vaya de 15 a 20 y un segundo intervalo que vaya de 20 a 30 y un tercero que vaya de 30 a 60. No, tiene que ser todos de 5 en 5, de 10 en 10 o de 20 en 20. ¿Cómo se calcula este valor o ancho de clase? Sí, podemos sacar un aproximado, ¿sí? Entonces, un ancho de clase aproximado va a ser el valor mayor menos el valor menor y dividido para el número de clases que nosotros hemos definido, ¿sí? En este caso, de nuestro ejercicio de la duración de días, vamos a definir 5 intervalos, ¿sí? 5 intervalos y vamos entonces a tratar de definir un ancho de clase aproximado. Nuestro dato mayor es 28, nuestro dato menor va a ser 12, ¿verdad? Y nosotros hemos decidido que quiero tener 5 intervalos. Perdón, aquí creo que tengo otro dato más alto, 33. Sí. El dato más alto va a ser el 33 menos 12 dividido para 5. Como resultado voy a tener 4.2, ¿sí? Entonces, una vez más, esto es un ancho aproximado, ¿sí? Podríamos, si queremos hacerlo eh, de manera exacta, 4.2, pero en este caso no va a tener mucha lógica porque los días vienen dados solo en valores enteros, ¿sí? En otros casos que tengamos decimales, podemos considerar este valor como exacto e ir de 4.2, siguiente intervalo en igual distancia de 4.2 y así sucesivamente hasta completar todos los valores. Una pregunta. ¿Sí? Y si quisiéramos tener, digamos, 7 intervalos, ¿lo podemos dividir para cualquier número de intervalos que queramos? Sí, lo dividimos para 7. Por ejemplo, si Es ahí dividimos para 7, nos quedaría 3 más o menos el ancho del intervalo. ya. Sí, se lo puede dividir. Este valor de aquí, el 5, como les digo, es un valor arbitrario en el cual nosotros decidimos cuántos intervalos quisiera tener, ¿sí? En este caso, también por el ejercicio establecemos 5, pero yo puedo establecer 4, yo puedo establecer 6, incluso como para ir jugando, si me sale ya un valor aquí exacto, para hacerlo ya de manera, digamos, exacta según el ancho de clase que nos salga después de aplicar esta fórmula. Pero Y- eso es, como le digo, arbitrario, depende de cada quien. ah, ya, sí, porque ahí fuera también con el 3 o con el 7 para que salga exacto. Ya, sí, está bien, está bien. Como les digo, este valor ustedes lo pueden ir jugando, depende de si es que el ejercicio no les pide un valor de intervalos exacto, ustedes lo pueden determinar y ver cuál es el valor que más les corresponde. En este caso vamos a mantenernos con el 5 para seguir trabajando de acuerdo al ejercicio, pero lo pueden hacer con cualquier número de clases, es decir, número de intervalos que ustedes desean tener. En este caso, vamos entonces a manejar 4.2 y como es un número aproximado, vamos nosotros a redondearlo al valor más cercano, que en este caso es 4, ¿sí? Y lo podemos ir trabajando entonces con el valor de 4. Ahora, si por ejemplo, claro, ustedes tienen un número exacto aquí, pueden arrancar desde el 12, ¿sí? Pueden arrancar desde el 12 como su punto de inicio. En este caso, como no me salió un valor exacto, yo voy a buscar un día o un valor
¿sí? En el cual yo arrancar y por ahí que tengan sentido un poco los datos. Esto también es, otra vez, un poco ya a la persona que está realizando el ejercicio. No existe una regla específica para yo tener un punto de inicio, un punto final. Por lo general tratamos de abarcar, obviamente que esté cerca de nuestros límites superiores e inferiores, pero no existe tampoco una regla. Incluso, no sé si han visto muchas veces que, por ejemplo, vamos a suponer que, bueno, aquí tenemos 1, 2, 3 también como valores dentro de los días. Se puede poner como primer intervalo valores menores a 10, ¿sí? Para un poco eso, limitar el número de intervalos. Si, por ejemplo, vamos a suponer que tengo de 1 a 100, cualquier valor, de 1 a 100. Y no quiero tener intervalos muy amplios, es decir, puedo yo sacar intervalos, 5 intervalos de 20 cada uno, ¿sí? 0 a 20, 20 a 40, etcétera. Eso generalmente sucede con la edad, ¿sí? Y depende mucho de la investigación, pero cuando se está haciendo una investigación ya a una muestra, a un grupo de población adulta en general, generalmente nosotros vamos a poner, por ejemplo, menores de 18 años, ¿sí? O sea, todos los que están menor a 18 años, pues van a ir en esa categoría. Y ese sí puede tener cualquier amplitud, ¿sí? En este caso puede tener, obviamente va a ser de 0 a 18, depende mucho de la investigación. Lo podemos poner menores a 18 y a partir de 18 empezar a contabilizar los rangos de edad. Por ejemplo, puede ser cada 7 años, de 18 a 25, de 25 a 32, y así sucesivamente. Y luego podemos llegar a un tope en el cual puede ser 65 años, por dar un ejemplo, y ponemos personas mayores a 65. ¿Por qué? Porque generalmente ya tenemos pocos valores pasados cierta edad, pero tampoco los queremos descartar y tampoco queremos hacer solo un intervalo, yo que sé, de 80 a 100, si solo hay dos personas, un intervalo solo para estas dos personas. Entonces mejor los agrupamos ya en un intervalo abierto, ¿sí? Es decir, mayores de 65, todos los que estén ahí, así tengan 120, 100 años o solo 70 años, todos entran en la misma canasta. Entonces, depende mucho de la investigación, depende mucho del objetivo que ustedes estén planteando para resumir estos datos. No existe una regla. Ya cuando, digamos, en algún momento trabajen ya con datos reales, ustedes mismos van a decir, no, yo creo que de 20 para abajo, todos los que estén de 20 para abajo van a estar en este grupo y yo voy a poner intervalos de 20 a 60, por decir. Y en esto sí, voy a tener de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, etc. Y mayores de 60 igual. Todos los que estén dentro de mayores de 60 van a ir en la misma canasta. Entonces, se puede también establecer estos intervalos abiertos en la parte inferior y en la parte superior de mis datos. Entonces, Economista, ¿sí? ahí es cuando en algunas tablas hay la opción otros, ¿verdad? ¿O no? Eh, bueno, otros entra en una categoría. O sea, si yo, por Ah, ya. ejemplo, vamos a suponer el tema de las colas en el caso anterior, En la eh, encuesta. en la encuesta. Yo puedo Ah, poner una ya. categoría otros que ahí va a entrar, así me guste, Fanta, Fioravanti, ya suponiendo marcas nacionales. Y, por ejemplo, sabemos que Fioravanti no va a tener muchas personas que den positivo a Fioravanti. Y entonces, mejor me evito poner una sola categoría para Fioravanti, que probablemente voy a tener solo dos respuestas, y lo agrupo en una categoría de otros, que puede estar Fioravanti, puede estar Biscola, puede estar algunas otras que sabemos que van a tener pocas observaciones. Entonces, generalmente Que tienen sucede menos cuando, frecuencia. exactamente, cuando ya vamos a asumir que son pocas frecuencias, mejor agruparlas en una categoría común para no tener muchas categorías. En el sentido estadístico, cuando ya se empieza a tener demasiadas categorías, se pierde un poquito algunos puntos de análisis. Entonces es mejor agrupar
varias categorías que tienen pocas observaciones en una sola y considerarla como una categoría de otros. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, eso en el tema de intervalos. Lo podemos hacer de esa manera y podemos también partir desde un punto o un valor que nosotros creemos conveniente, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso se plantea intervalos o ancho de clase de 4, ¿sí? Ya que redondeamos nuestro valor y vamos a partir del número 10, ¿sí? 10 a 14. Vamos a ver el siguiente tema que son los límites de clase, pero bueno, primero voy a desarrollar esto y luego vemos algunas características. Vamos a tener 15 a 19, 20 a 24, 25 a 29 y 30 a 34. Entonces, como pueden ver, he abarcado 12, que es el límite inferior, va a estar dentro de esta categoría, y 33, que es el límite superior, va a estar ya dentro de este intervalo. Y obviamente no es necesario generar más intervalos porque ya tengo cubierto todos mis valores. Entonces, bueno, si voy contando, igual que lo hacía en la vez pasada, en el tema de cualitativos, voy a ver cuántos valores caen en el rango de 10 a 14. ¿Sí? Entonces yo contabilizo y veo que 4 valores están entre 10 y Licenciado, 14. ¿Sí? una pregunta. En el libro dice que toma la decisión de redondear, pero le redondea a 5 días. Entonces, no sé, ¿en qué casos se redondea así? Porque como sale 4.2, supongo que se redondea al inmediato inferior, pero acá le pone a 5 días. Vamos a ver, dice... ok, ya. Sí, la diferencia en los límites, bueno, si nosotros contabilizamos 14 menos 10, vamos a tener 4, ¿verdad? Esto es un poco por el tema de que en algunos casos yo puedo tener el mismo valor de límite superior como inicio de límite inferior, ¿sí? En este caso no, en este caso se ha determinado que el límite superior va a ser un valor menos que el límite inferior de la siguiente categoría. ¿Cómo se determina el ancho de clase cuando ya nosotros nos viene dado los intervalos? Va a ser el límite inferior de la primera clase menos el límite inferior de la segunda clase, es decir, de la clase siguiente. ¿Sí? Si yo en este caso resto 15, que es la segunda clase, en este caso tiene que ser el mayor, obviamente, para que nos salga positivo, menos 10, ¿sí? Del límite inferior de la primera clase, vamos a tener un ancho de clase de 5, ¿sí? Ah, ya, dicen, gracias. Vamos a tener un ancho de clase de 5. Sí, bueno, en este caso, sí es verdad que lo han determinado como 5. Yo le estaba tomando, bueno, en este caso, si tiene razón, yo le estaba tomando la diferencia entre este y este, sí, pero de manera conceptual es la diferencia entre estos dos. Sí, la diferencia entre estos dos va a ser el valor que nosotros hemos definido como ancho de clase. Y como les digo, el valor es arbitrario. Si el valor es arbitrario, salvo que tengan un valor exacto, sí, como habían dicho que con 3 o con 7 teníamos un valor exacto,
obviamente vamos a seguir ese valor exacto, pero ya en la vida real esto es un valor arbitrario, ¿sí? O sea, realmente eh, uno, podemos nosotros hacerlo en base a nuestros objetivos. Por ejemplo, bueno, volviendo al tema de la edad, porque es prácticamente uno de los más comunes, eh, ¿qué grupo de población yo quiero analizar? Sí, entonces, a veces lo dividimos nosotros por categorías. Yo digo, quiero analizar a la gente universitaria, a la gente, digamos, trabajadora de edad media, a la gente trabajadora ya de edad madura. Entonces, yo arbitrariamente puedo decir, bueno, menores de 18 ya es una categoría porque ni siquiera me interesa, entonces igual si tengo datos de estas personas, estarán agrupadas en una categoría menores de 18. Ahora universitarios, generalmente tenemos de 18 a 24 a 25, entonces una persona puede decir, yo creo que hasta 24 puede ser, que es donde tenemos a los universitarios. Otra persona puede decir, no, yo creo que hasta 25 porque todavía hay gente a los 25 estudiando en la universidad. Entonces puede quedar también un tema eh, de la investigación o del objetivo que nosotros nos planteamos, ¿sí? Igual, gente ya que está trabajando, pero de edad joven, puede ser desde los 24 o los 25 que hemos establecido, obviamente manteniendo siempre la misma distancia, puede ser hasta los 31, puede ser hasta los 32, ¿sí? Obviamente depende de la distancia que nosotros vamos a establecer. Y podemos decir que esa es como una gente que está trabajando, eh, pero que es joven todavía, ¿sí? En cierto sentido. Todavía estoy en esta categoría, por suerte. Y luego ya tenemos gente ya un poquito madura, tal vez ya gente casada, ¿sí? A partir de los 31, de los 32 es otro segmento, que ya es gente que está trabajando, que es casada, que generalmente tiene hijos, ¿sí? Entonces vamos a agruparlos, yo que sé, hasta los 39 por ahí, sí, que tienen hijos pequeños, etcétera. Y a partir de ahí, pues ya gente un poco ya mayor, ya otro target, otro objetivo. Entonces, depende también mucho ya en la vida real de, depende de nuestro estudio, a qué nos estamos enfocando, si queremos estudiar alguna población en específico con ciertas características o solo queremos dividirlo porque sí, porque queremos resumir los datos y no queremos tener como muchísimos datos, porque obviamente los cuantitativos se los puede tratar como cuantitativos en sí o como intervalos que serían ya como datos ordinales, ¿sí? Entonces, depende mucho de la investigación. Obviamente en la parte teórica, pues se recomienda y se tiene estos conceptos de límite de clase, de ancho de clase, pero ya en la vida real va a depender mucho del juicio eh, y del objetivo que nosotros nos planteamos para nuestras investigaciones, ¿sí? Pero bueno, volviendo a la parte conceptual, el ancho de clase va a estar definido entonces por la diferencia entre el límite inferior de, digamos, la segunda clase en este caso, menos el límite inferior de la primera clase. Y obviamente si hacemos la resta en cada uno de límite inferior y límite de tal clase menos el límite inferior de la clase anterior, siempre vamos a obtener el valor de 5, ¿sí? Listo. Bueno, entonces seguimos contabilizando. De 10 a 14 hemos definido 4 empresas, ¿sí? Que se demoraron de 10 a 14 días. De 15 a 19 vamos a tener 8 empresas. De 20 a 24 vamos a tener 5 empresas. 25 a 29 vamos a tener 2 empresas. Y de 30 a 34 vamos a tener una empresa, ¿sí? Igual que en el caso anterior, debemos sumar y debemos obtener el valor total de nuestras observaciones o nuestros elementos, que en este caso son 20 empresas, ¿sí? Listo, entonces hemos obtenido las frecuencias absolutas en este caso para cada uno de los intervalos. Igual que en el caso anterior, vamos a tener nosotros frecuencias relativas y frecuencias porcentuales. ¿Cómo se calculan? De la misma manera que lo hicimos
en el caso anterior. Vamos a dividir entonces 4 para 20, 8 para 20, 5 para 20, 2 para 20 y 1 para 20. Y en este caso vamos a tener 0,20, 0,40, 0,25, 0,10 y 0,05. Igualmente vamos a sumar y esto nos tiene que dar generalmente 1 o un valor aproximado a 1. Por los decimales a veces puede fallar un poquito. Multiplicamos entonces por 20, perdón, por 100 cada valor y vamos a obtener la frecuencia porcentual. 20%, el 40%, el 25%, el 10%, el 5% y la suma sí sería del 100%. Sí, entonces hemos armado de igual manera nuestra tablita. Voy a ponerlo un poquito más amplio para que lo puedan ver. Entonces, tenemos aquí nuestros intervalos definidos. Tenemos nuestras frecuencias absolutas definidas aquí, frecuencias relativas y frecuencias porcentuales de cada uno de los intervalos. Listo. Entonces, bueno, hemos visto que el número de intervalos es un valor arbitrario que nosotros lo podemos definir, que el ancho de clase sí va a estar definido por un número aproximado, sí, que es de la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo dividido para el número de clases que nosotros queremos tener en nuestra tablita o el número de intervalos que nosotros hemos definido para nuestra tablita. Y los límites de clase son la diferencia. Bueno, los límites de clase como concepto son, este es el límite inferior de la clase 1, límite superior de la clase 2. ¿Sí? Pueden ser clases o intervalos. Realmente yo más los denomino intervalos, pero bueno, el libro los denomina más como clases. Del segundo intervalo, límite inferior es de 15, límite superior 19, ¿sí? Y el ancho de clase, si nosotros ya tenemos una tablita con intervalos definidos, va a ser la diferencia entre el límite inferior del intervalo superior menos el límite inferior del intervalo anterior, ¿sí? Y obviamente esta diferencia tiene que ser exactamente igual para todos los casos. Vamos a tener algún caso, sí, o bueno, esto es muy común eh, en, en la vida real, sí, que por ejemplo el límite superior va a ser igual al límite inferior. Esto generalmente cuando ya se tiene categorías muy grandes, porque por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer un límite de, no sé, 100.000. Si vamos a decir 100.000 a 200.000. ¿Sí? Y luego el siguiente de 200.000 a 300.000. Sí, es muy poco común que para no repetir la clase, porque se supone que cada número tiene que pertenecer a una clase y solo a una clase. ¿Sí? Entonces, supongamos que tengo 200.000 y en este caso, bueno, yo digo, ¿a qué clase pertenece? ¿A la primera o a la segunda? ¿Sí? Yo qué sé, por lógica se podría poner aquí 999,
.99, por ejemplo, ¿sí? Porque pueden haber números decimales, pero realmente esto no es muy, muy visual, muy utilizado, ¿sí? Si realmente se repite el intervalo superior y el intervalo inferior. Entonces, ¿a cuál de los dos intervalos eh, yo podría ubicar? Sí, en este caso, nosotros lo vamos a ubicar en el valor o en el intervalo que contenga como límite inferior, ¿sí? Es decir, si yo ya tengo un valor que es 200.000 exacto, yo lo voy a ubicar en el intervalo que tiene ese valor como límite inferior, ¿sí? Lo voy a ubicar entonces en este segundo intervalo. Yo sé que aquí también dice 200.000, ¿sí? Pero, como les digo, no es muy común poner aquí 199.999 con 99, etcétera. Sí, simplemente se le pone 200.000 como el límite superior, pero eh, el siguiente intervalo que también arranca en 200.000, un valor que justo exactamente sea 200.000, va a estar ubicado en este segundo intervalo. Si ya es 200.000 con un centavo, si hablamos de dinero, pues ya no hay ningún problema. Lo vamos a ubicar acá sin pensarlo. O si es 199.999 con 99 centavos, lo vamos a ubicar en el primer intervalo. ¿Sí? Entonces, eh, cuando sucede esto, pues lo vamos a tratar de esta manera. Listo. A ver, yo creo que por tema de tiempo y también no cansarlos mucho, la parte gráfica la vamos a trabajar mañana, ¿sí? Con un diagrama de puntos, y que es una forma de representar, y con un histograma, que es la forma más típica. Y bueno, luego ya también para abarcar el tema de una distribución acumulada y las siguientes gráficas de este capítulo. Mañana vamos a ver hasta dónde avanzamos. Esperemos terminar. No sé si nos dé el tiempo para terminar, si no, lo dejaríamos hasta donde alcancemos el día de mañana. Listo, chicos. Entonces, como les digo, para no cansarlos mucho más, vamos a dejarlo ahí. El tema de gráficos lo vemos mañana, entonces nos conectamos el día de mañana. Y bueno, los ejercicios pues los estaremos realizando el día miércoles, y probablemente igual les deje una tarea para la próxima semana, ¿sí? Para que lo realicen hasta el fin de semana. Eso, chicos. ¿Tal vez tienen alguna duda? No, Liz, no de mi parte. Listo. Bueno, chicos, entonces eso sería todo. Que tengan un buen día y nos estamos conectando el día de mañana a las 8. Buen día, economista. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias, Liz. Gracias. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Pase bien.